fotografía. Y este libro es un libro espectacular que tiene toda la historia de Nutrilite, pero tiene básicamente la historia escrita por Sam Rembrandt, el hijo de Carl, de un pionero en la nutrición a nivel mundial, que yo de alguna manera pues hago la analogía con Leonardo da Vinci, porque en 1915 alguien que se pone a ver por qué había diferencias en la nutrición de los chinos rurales con los chinos urbanos, y en 1927, cuando regresa a Estados Unidos, empieza a buscar los concentrados vegetales, cuando todavía no se había hecho la primera vitamina en el mundo, no se había sintetizado todavía la primera vitamina, pero él ya tenía la visión de que a través de una buena suplementación se podía dar todo lo que las personas carecían. Entonces vamos a ver, este es él cuando llega a China por primera vez. Este era China en aquella oportunidad, es un poco diferente de lo que es hoy en día. Yo no sé quién ha ido al centro o a la calle del Hambre, pero esto como que se parece a algo que nosotros vemos normalmente. Sí, eso es China en 1915. ¿Okay? Tenemos una gran desnutrición presente en ese momento, y Carl Rembrandt pasa como un año nada más allá y se regresa a vivir a los Estados Unidos, porque él se va de Estados Unidos a China en 1915 como un empleado del Standard Oil, que era una petrolera, y se iba para hacer la distribución del petróleo en China, que estaba comenzando en ese momento. Y una de las cosas que tenía obligatoriamente es que él no podía estar casado, pero él ya estaba casado y se llevó de su mujer. Pero como había tantas problemáticas, se regresa a los Estados Unidos porque la compañía le dijo: tú no puedes estar casado, y él decidió que no iba a ser empleado. Cualquier parecido a la vida real es pura coincidencia, ¿no? Y digo esto porque muchas veces los hombres o las mujeres están casados, trabajan, pero su trabajo es tan intensivo que no les permite vivir una vida acorde con su matrimonio y con sus hijos. Eso me pasó a mí, no porque fuera empleada, sino simplemente que era médico y estaba dedicada a la medicina, y entonces afortunadamente ella estaba divorciada. Desafortunadamente pues mi hija llevó todos los tumbos que tuvo que dar como una hija de un médico, y eso fue algo que él no quiso vivir y empezó a trabajar para sí mismo. Y dentro de las cosas que estuvo buscando, como él había visto que en China había gravísimos problemas por carencia de vitamina A y D, que no sabía que esa era la vitamina A y D, sino algo que hacía que las personas no hicieran escorbuto, que era y beriberi, que era una enfermedad en la cual los huesos, y raquitismo, perdón, donde los huesos se deformaban enormemente y los chinos perdían los dientes. De eso es una de las cosas que él podía observar en la población. Había un gran trastorno con los dientes, y se veían no solamente los problemas del cabello, que es un cabello muy echado a perder. Esta no es una mujer anciana, este es un hombre de 20 años y su esposa. Parecen 20 años. Él parece un hombre de 20 años, parece un anciano, y eso era una de las cosas que él estaba tan impactado que él dijo: bueno, déjame hacer algo. Se descubrió en ese momento que la leche tenía algo que ayudaba en los Estados Unidos a que no hubiera la misma epidemia de raquitismo. Y dice: bueno, en China no se toma leche, porque ellos no usan la leche ni usan los quesos. Vamos a llevar la leche. Y se fue a tener una entrevista con el dueño de Carnation, que era el dueño de una gran corporación que hacía productos lácteos. Y una de las cosas que más le asombró es que el dueño de Carnation le dice: para mí lo más importante es que mis vacas estén felices. Y él dice: ¿por qué? ¿Cómo así? Como diría el colombiano. Y simple y llanamente es porque la vaca comía de alfalfa, que la alfalfa no es la matica que nosotros compramos son los brotes de alfalfa. La alfalfa es un arbusto de este tamaño, altamente rico en nutrientes, que hacía que las vacas tuvieran 30% más de peso y 30% más de resistencia a cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, daban hasta el doble de leche que daban las vacas de las otras corporaciones que se dedicaban a la parte láctea. Y lo otro que se descubrió es que si tú descremabas la leche no servía para proteger contra el raquitismo, porque la vitamina A y la vitamina D están adheridas a la crema, a la grasa de la leche, ¿verdad?
Entonces, él dijo, bueno, vamos a llevar leche para China. Y la forma de llevar leche que no se daña es una latica que yo no sé si alguien conoce y lo ha visto en los supermercados, que es leche evaporada Carnation. ¿Alguien la ha visto? Ok, más de una persona. Entonces él dijo, bueno, si yo pongo a mi hijo rozagante y bello con una lata de leche, nadie le va a hacer caso, pero si yo pongo a un chino con la misma lata, obviamente va a ser diferente. Y eso fue parte de su publicidad dentro de China. Aquí está cuando él regresa en 1927. Una de las cosas que ocurre mientras él estaba allá en ese periodo es que está el asedio de Shanghái, que era donde él vivía, y en ese asedio que lo hicieron, una pelea entre los comunistas y las tropas republicanas, la gente no podía comer y se empezó a morir por falta de alimentos. Y entonces él trabajó con los guardias, los sobornó y salía y conseguía huesitos de gallina y de pollo para molerlos, conseguía todas las ramitas que nacían en el campo y en los bordes del sitio de las casas, ¿verdad? Y agarraba hierro, agarraba clavos oxidados y todo eso, hacía algo que lo cocinaba, y a través de eso que cocinaba él se lo comía como una sopa. Y después de estar 2 años metido en el asedio, fue uno de los pocos europeos que sobrevivió, y de la gente que estaba en el campo de concentración, que no era un campo de concentración como el alemán, sino que simplemente era la zona del asedio, que la gente no podía salir de ahí porque la mataban. Fue una de las personas que tuvo mejor salud. Y cuando él regresa, aquí está regresando con su esposa, aquí está su pasaporte de regreso a los Estados Unidos en 1927, monta su primer laboratorio, un laboratorio muy elemental, para empezar a hacer los productos. Y lo primero, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que puso para la primera siembra que él hizo? Alfalfa, exactamente. Sembró la alfalfa y entonces empezó, bueno, vamos a ver cómo crece más, no sé cuánto, y se había dado cuenta también de algo muy importante que lo había estudiado en China, y es que las tierras orgánicas, es decir, las tierras donde no había fertilizantes químicos, las plantas eran mucho más grandes y eran mucho más sabrosas. Entonces buscó un sitio que tuviera esas características y empezó a sembrar la alfalfa. Y empezó con alfalfa, pero siguió inmediatamente con espinaca y con berro. Y a través de, ¿qué hacía? Pues simple y llanamente lo cocinaba, después lo deshidrataba y inmediatamente empezó a hacer unas pastillas, y estas fueron las pastillas de Nutrilite, que en 1934 empezaron con la venta. ¿De acuerdo? Nutrilite, que es una corporación, entonces estamos en el año menos 1934. ¿Cuántos años son? 80 años. O sea, Nutrilite tiene 80 años de investigación, porque él fue el primero que empezó con su laboratorio muy elemental, que es el que está aquí atrás. Pero él estudiaba cada una de las cosas, y tenía otra cosa que él hacía que era increíble, que yo estoy segura que nadie aquí puede hacer, y es que leía un libro por día. ¿Qué tal? Fue una cosa que él aprendió, porque él era cuando él se fue en China, era en 1915, era un tipo que nadie lo quería, lo habían botado de 8 trabajos, su papá no quería que estuviera en la casa, el tipo no servía para nada. Y entre los trabajos que él tuvo un trabajo de corrector de pruebas de un diario. Y los correctores de pruebas tienen que leer cada día de abajo hacia arriba lo que escriben y al revés, para encontrar errores ortográficos y errores de redacción. Y aprendió a leer de esa manera tan rápido que después lo aprovechó, y entonces leía un libro por día de todo el libro que caía en su mano, y era un ávido visitador de las bibliotecas. Entonces él hizo un suplemento que es natural. Esta forma parte de, estos son los cultivos que están en el estado de Washington. Es un elemento que es orgánico, ¿verdad? Y la certificación de que los productos son orgánicos. Aquí vemos una mariquita que forma parte. La mariquita se come otros insectos, pero no es vegetariana, ella es carnívora. Entonces ayuda a que haya un control de la plaga dentro de las plantas. Y una de las grandes ventajas que tiene es que no tenemos fertilizantes químicos dentro de lo que se produce, es fresco. Esto es un movimiento que comenzó en los Estados Unidos y se ha ido a todas las partes del mundo, que es que lo que tú consumas en frutas y vegetales esté a no más de 2 horas de distancia el sitio donde
se cultiva y se cosecha a donde tú vives. Una de las características de Nutrilite es que ellos cosechan, ¿verdad? Ellos cosechan sus productos, se cortan, se deshidratan y se empiezan a procesar en el transcurso de los 30 a los 60 minutos que son recolectados. Si no se usan en ese lapso de tiempo, se descartan. ¿Quién de aquí come lechugas que tengan menos de una hora de cosechado? A ver, ¿tienes una plantación de lechugas cercana? Ok, aquí hay 2 personas, allá hay otra, una tercera, una cuarta. ¿Quién come cambures que tengan media hora de cosechados? 1, 2, 3 personas, 4, 5. Ustedes como que tienen un campo atrás. Okay. ¿Quién come fresas que tengan media hora de cosechado? Nadie levanta la mano. ¿Quién come lechosas o piñas igual? No levanta el pelo con la muchachita malcriada. Sí, ya sé. Pero bueno, eso forma parte. Esta gente hizo eso, pero eso lo inventó Carrembol hace muchos años. Tiene todas las certificaciones o cumple con aquellas certificaciones que le darían oportunidad de tener todas estas certificaciones por escrito, ¿verdad? Y ellos lo que tienen es que usan lo mejor de la ciencia, lo combinan con lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la gente, que son sus científicos. Esto es cuando yo estuve en Nutrilite, yo fui como médico. Déjenme echarle un poquito el cuento mío. Yo soy intensivista y anestesiólogo, son mis primeras especialidades, y una de las cosas que yo aprendí cuando trabajé 8 años completos en la parte de terapia, 5 a nivel privado y 3 en el hospital de Coche. Y una de las cosas que aprendí es que el paciente que estaba muy enfermo, si no se le ponía vitaminas y minerales dentro del tratamiento, se moría, no se recuperaba. Y eso despertó en mí un gusanito de buscar cosas con respecto a lo que era la nutrición. Y entonces por ahí yo fui a Nutrilite en el año 2002. Y esto son unos tubitos que nos entregaron allá cuando paseamos por todos los sitios. Estas son una cantidad de semillas de alfalfa que son de diferentes colores, porque cada color de semilla tiene más o menos nutrientes específicos. Aquí ya está deshidratada, pero tiene una serie de palitos. Aquí ya está el polvo, después de que se molió esto. Eso se mezcla con un líquido. El líquido, con eso se lleva a un sistema de alambique como el de la caña. El de la caña de tomar, no es de la caña de beber, y de lo que es del aguardiente, y de lo que eso se obtiene se deshidrata y de ahí se sacan las tabletas. Es un proceso complicado que Carrembol inventa porque él trabajó, lo único que él estudió en serio fue 1 año de química antes de irse a la China en 1915. Y entonces él trabajaba para una compañía petrolera y aprendió todos los sistemas de destilación y refinación del petróleo y los aplicó para hacer esta parte de Nutrilite. Y todo ese proceso proviene de todo lo que él había aprendido, más todo lo que leyó durante muchos años, a un libro por día. Imagínense ustedes lo que yo le diría. Aprendió mandarín y aprendió otros dialectos chinos para poder leer en chino. O sea, lo botarían de 8 trabajos, su papá no lo querría en la casa, pero señor, qué mentalidad tan impresionante. ¿Okay? Esto es parte de las instalaciones en California. Esto se llama Lakeview, esto es en Colima, México, donde están los cultivos de acerola, Rancho El Petacán en México, Brasil, las haciendas de Guadalajara. Esto que está aquí es el semeruco, o cerecita criolla nuestra también, y para que tengan lo máximo de concentración de cítricos tiene que ser en total estado verde, lo cual es absolutamente incomible. Esto es la granja en Washington de Trout Lake, donde se tiene toda la parte de hierbas que no están viniendo en Venezuela, pero ahí están. Este es el sistema, esto es una mezcla. Aquí cabe 1 tonelada de polvo y aquí se hacen las mezclas para llevarlas a través de aquí a este sistema, que es donde después se guarda. Estas son las instalaciones en China. Esto es lo que les estaba mostrando aquí. Esto da vueltas de para atrás para adelante, y después cuando está bien mezclado, de acuerdo a Venezuela, por ejemplo, tiene unas especificaciones, México tiene otras, Bolivia tiene otras, Brasil tiene otras, Chile, y con esas especificaciones se prepara el polvo que está aquí y se guarda en envases de 1 tonelada de peso.
Y después de eso se lleva a un sistema que se pesa y se pone lo que cada cosa necesita, y de ahí se va a las tabletas. Aquí están mezclándolo, se hacen todas las pruebas de calidad. Hay 450 puntos diferentes de control de calidad para saber que realmente el producto es lo que dice ser. Okay. La idea básica de Nutrilite es que todos los factores requeridos en la nutrición están dentro de las plantas. Y en base a eso, él daba conferencias en aquella época. Estamos hablando de febrero 21 de 1936, esto que está aquí. Esto es un folleto que se publicó en aquel momento. Él se asocia a... Él no tenía buena habilidad para vender, él era un científico y se busca una gente que lo ayude a vender. Hicieron este folleto que lo que quiere decir textualmente aquí es como burlar a la muerte. Y lo que pasaba con la gente era que dejaba de estar enferma, no porque Nutrilite lo curara, sino porque le daba a su cuerpo lo que necesitaba para curarse. Entonces, es decir, cómo ponerse bueno, cómo ponerse bien y mantenerse bien. Esa era una de las cosas fundamentales. ¿Okay? Esta lámina que está aquí, ya vamos a tener 5 minutos de break, porque esta es la hora propicia para dormir. Y quiero que no se duerman tanto. Ya se durmieron un poquito, pero es normal porque esta parte que yo estoy pasando pues tiene demasiados datos científicos y yo entiendo que de sueño. Sin embargo, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que en los últimos 100 años se ha ido perdiendo progresivamente la cantidad de minerales que están en el suelo. No solamente hay un problema con que tenemos suelos inorgánicos, que es donde se ponen fertilizantes. Los fertilizantes, ¿quién sabe el fertilizante químico cuántos minerales tiene? Aquí dicen 5, ¿alguien por allá atrás sabe? ¿No? Tiene 3. NPK es el nombre del fertilizante químico.